Los caminos que elegimos durante nuestra vida son de vital importancia. Algunos pueden ser simplemente aterradores, pero otros podrían dejarnos con una impresión que nunca olvidaremos. Soy del Estado de México, pero actualmente resido en Peribán de Ramos, Michoacán. La historia que les voy a contar hoy me sucedió aproximadamente hace unos 7 u 8 años, cuando vivía aún en el Estado de México, concretamente en una zona llamada Tultitlán. Para quienes conocen esta parte del estado, sabrán que es un lugar lleno de viejas historias paranormales, y además uno de los lugares con más desaparecidos no relacionados con los problemas que hay en México. Todo comenzó el día que decidí ir a buscar a mi novia después de haber tenido una discusión. Yo la quería mucho y no quería dejar las cosas así. Por eso es que quise ir a su casa para hablar de lo ocurrido lo más pronto posible. El único problema era que ella vivía algo lejos, en una zona llamada Tultepec. Además era bastante tarde ya cuando me decidí a hacerlo, por lo que me era casi imposible tomar cualquier clase de transporte para llegar ahí. No es muy lejano si vas en camión o en carro, pero si vas caminando, solo hay un camino viable, y es a través del llano que conecta ambas zonas. Pensé en que ir yo solo no sería lo más apropiado, ya que el camino a través del llano está muy vagamente iluminado. Además, uno nunca sabe la clase de personas que puede encontrar a esas horas de la noche. Sin embargo, no tenía amigos que vivieran por la zona, y mucho menos que estuvieran disponibles a dichas horas. Así que opté por llevar a uno de mis hermanos pequeños. Se llama Alejandro, y en ese momento tenía 14 años solamente. Tuve que sobornarlo prometiéndole 100 pesos si iba conmigo, y él aceptó de inmediato, a pesar de tener mucho miedo al camino que tomaríamos. Le dije que no se preocupara, pues yo lo protegería en todo momento. Él me tenía bastante estima y por eso confió en mí. El trayecto caminando a paso ligero era de aproximadamente 1 hora. Emprendimos el viaje entre las 11:30 y las 12 de la medianoche. Mi hermano se notaba bastante nervioso desde que comenzamos, así que decidí poner música en mi celular para así aligerar el ambiente y empecé a platicar sobre mis gustos musicales. No quería acabarme la batería de mi teléfono, por lo que no prendí la lámpara. Sin embargo, la luz de la luna nos era suficiente para poder caminar sin miedo a tropezar. Mientras caminábamos, grandes campos de maíz se alzaban a nuestros costados y la vegetación se hacía más frondosa cada vez. Los ruidos de insectos, ranas y sapos se escuchaban a nuestro alrededor. Llevábamos así más de 20 minutos de camino, cuando de pronto, a lo lejos, pudimos notar que alguien se acercaba caminando del otro lado del camino. La oscuridad no nos permitía visualizarlo claramente, pero logré ver que portaba ropa completamente negra y llevaba un sombrero de copa negro bastante extraño. Mi hermano se comenzó a poner bastante nervioso mientras más nos acercábamos a él, pues incluso él sabía que era muy extraño encontrar a más personas caminando por ese gran llano, y mucho más a esas horas de la noche. Igualmente me comencé a poner algo nervioso, pero intenté controlarme lo más posible para así darle confianza a mi hermano. Cuando estábamos a punto de cruzarnos con dicho sujeto, se me ocurrió saludarlo para así mostrar que no era más que otro individuo, que debido a las circunstancias tuvo que optar por aquel camino también. Pero cuando estaba frente a él, me di cuenta de que su aspecto era realmente extraño. Tenía unas grandes botas que prácticamente le llegaban hasta las rodillas, y su ropa tenía rupturas por todos lados, como si una manada de lobos lo hubiera agredido. Además estaba todo lleno de lodo. Para mi sorpresa, cuando estuvimos frente a frente, él se paró en seco mirando hacia el suelo. Al intentar saludarlo tartamudeé un poco pues me sentía bastante nervioso. Le dije: «Buenas noches, señor. ¿Está usted bien?». Él no respondió de inmediato. Tenía una respiración muy agitada, como si le costara respirar. Finalmente contestó con una voz triste y cavernosa: «Sí». Giré a ver a mi hermano y noté que él se escondía por detrás de mi hombro muy espantado. Así que me armé de valor e intenté tranquilizarme.
El hombre seguía sin hacer ningún movimiento. Simplemente miraba hacia el suelo ocultando su rostro. El silencio era sumamente incómodo, así que le dije: «Bueno, espero que el camino que resta le sea tranquilo. Que tenga buena noche». Y extendí mi mano para despedirme como es debido. Él volteó a ver mi mano y lentamente levantó su brazo, hasta que tomó mi mano y la estrechó. Me sorprendió lo verdaderamente fría que estaba su piel. Era como tocar el mismo hielo. Yo lo solté de inmediato y tomé a mi hermano del brazo para seguir con nuestro camino. Cuando nos habíamos alejado un par de metros, mi hermano me dijo muy alarmado: «¡Hey! ¡Hey!». El hombre de atrás desapareció. Yo giré la cabeza y en efecto no había rastro de él. La expresión de mi hermano reflejaba lo asustado que estaba, así que intenté tranquilizarlo diciéndole: «¿Cómo crees que va a desaparecer? Él simplemente debe de haber tomado otro camino, y por eso ya no lo volvimos a ver». Mi hermano no parecía creerme en lo absoluto, pero se quedó callado un buen rato después de eso. No habían pasado ni 10 minutos más de camino, cuando vimos 2 luces que se acercaban. Yo pensé que se trataba de una simple camioneta, así que le dije a mi hermano que se apartara del camino para dejarla pasar, pero pronto nos dimos cuenta de que las luces estaban inmóviles, no parecían acercarse más. De pronto aquellas luces empezaron a oscilar en todas direcciones y a moverse con irregularidad, como si se tratase de alguna clase de luciérnaga gigante. Las luces hicieron un movimiento brusco para luego perderse entre la maleza. Nosotros nos quedamos pasmados tras ver dicha escena y tardamos en razonar lo que había pasado. Tratamos de no tomarle tanta importancia a pesar de no encontrar la explicación lógica alguna. Seguimos con nuestro trayecto. Llegamos por fin al final del camino y logramos divisar a lo lejos un Oxxo. Ambos sentíamos un gran alivio. Nos apresuramos para entrar y comprar algo para los nervios. Compramos unos refrescos y aperitivos. El empleado del mostrador no nos quitaba la vista de encima. Era como si tuviéramos algo extraño en nosotros. Cuando nos acercamos para pagar, nos preguntó: «Ustedes no son de por aquí, ¿verdad?». A lo que respondí negativamente. Lo cuestioné sobre cómo supo que no éramos de esa zona y él respondió: «Lo supe porque conozco a la mayoría de la gente que viene a comprarme. A ustedes jamás los había visto por aquí. Además tenían una cara de espanto cuando llegaron, por lo que deduje que vienen del camino del llano. ¿Sí o no?». Yo no pude responder enseguida, pero me dio miedo lo fácil que dedujo todo eso. Él nos advirtió sobre las historias que contaban de aquel camino, pero yo rápidamente me despedí y empujé a mi hermano para que saliera de la tienda, pues no quería que se espantara aún más de lo que ya estaba. Llegamos rápidamente a la casa de mi novia. Ella nos recibió de buena forma ofreciéndonos un vaso de refresco a cada quien. Hablé con ella y no tardamos mucho en reconciliarnos. No quise comentarle nada sobre nuestras experiencias en el camino, ya que era imprescindible intentar que mi hermano olvidara lo sucedido. Posteriormente a todo esto, ella nos ofreció quedarnos a dormir ahí. Estuve a punto de aceptar, pero mi hermano refutó la idea argumentando que tenía clases al siguiente día y no podía faltar, ya que además tenía un examen bastante importante, dijo. No tuvimos más remedio que regresar por el mismo camino, porque no había forma de rodear el llano, más que alejándonos una gran distancia que nos retrasaría mucho más de lo debido. Me despedí de mi novia y emprendimos ahora el camino de regreso. Mi hermano se encontraba muy nervioso de volver nuevamente al llano, pero hasta él sabía que no teníamos otra opción. Me sorprendió lo valiente que era, pues incluso a mí me daba muchísimo miedo volver por donde vinimos. Cuando llevábamos unos 20 minutos de camino, y la vegetación se empezaba a hacer más frondosa nuevamente, comenzamos a escuchar algo que agitaba la maleza. La sugestión hizo que nos paralizáramos del miedo esperando lo peor. Sin embargo, cuando algo saltó de entre la hierba, vimos que se trataba de una pequeña perrita color crema. Se acercó a nosotros y empezó a movernos la cola. Mi hermano es bastante adepto a los animales y sobre todo a los perros,
por lo que no dudó en darle unos bocadillos que había traído para el camino de casa de mi novia. Seguimos nuestro camino y la perrita ahora venía detrás de nosotros, como si nos conociera de hace mucho. No faltaban más de 20 minutos para estar por fin en casa. Nos encontrábamos ahora en el punto donde hallamos al hombre de negro anteriormente, cuando de pronto escuchamos el sonido más aterrador que cualquier persona puede escuchar. Era un lamento de agonía que parecía venir de todas partes. Ni siquiera sabría decir si provenía de algún lugar lejano o de muy cerca. La piel se nos erizó y un frío de ultratumba nos inundó abruptamente. Mi hermano tenía una cara de horror. Me abrazaba con todas sus fuerzas. Me preguntó: ¿qué es ese sonido, hermano? Y yo, aterrado, incapaz de decirle otra cosa, finalmente dije: la había escuchado cuando era niño, y solo adentro de la casa, jamás aquí afuera. Ven, siéntate a mi lado y cierra los ojos. No te preocupes, todo saldrá bien. Ambos nos sentamos sobre la grava con la perrita color crema a un lado. Esta no dejaba de chillar con las orejas abajo, así que tenía de un lado a mi hermano abrazándolo y del otro lado a la perrita acariciándola. Intenté ser fuerte por ambos y no mostrar debilidad, pero me era casi imposible. Las manos me temblaban e incluso me era difícil respirar. El lamento seguía escuchándose cada vez más fuerte y esta vez parecía decir algo. La voz aquella decía: ¿dónde está mi hijo? De pronto delante de nosotros, a unos 5 metros de distancia, emergió de entre la hierba una mujer con ropaje blanco y un velo que cubría su rostro. Parecía llorar o lamentarse desconsoladamente. Yo sabía de quién se trataba, pues mi madre me había contado su leyenda. Sin embargo, jamás en mi vida pensé que me la encontraría, y mucho menos así de cerca. Abracé a mi hermano con fuerza y le dije que no abriera los ojos sin importar lo que escuchara. La mujer se balanceaba de un lugar a otro como si flotara. De pronto dio un grito ensordecedor y agudo que hizo que ambos nos tapáramos los oídos. Yo abrí los ojos tratando de verla, pero tan pronto como lo hice, sentí como el cuerpo se me debilitaba y la vista se me nublaba. Antes de que pudiera darme cuenta, caí inconsciente. Desperté y lo primero que vi fue a mi hermano sobre mí, que me agarraba de los brazos y me agitaba con brusquedad. Primero no podía escuchar lo que decía, y tenía un pitido en mi cabeza que ensordecía todo a mi alrededor. Pero pronto este empezó a disminuir, hasta que todo volvió a la normalidad. Pregunté a mi hermano que qué fue lo que había sucedido. Él me dijo que me había desmayado, y había estado inconsciente como por 5 minutos. Me dijo que después de haberme desmayado, aquella mujer simplemente se esfumó en la bruma. Sin embargo, después de poco tiempo, un nuevo peligro emergió de entre la hierba. Según con la descripción de mi hermano, era una clase de perro enorme con ojos rojos, pero con un cuerpo entre lo animal y lo humano. Mientras mi hermano sollozaba, la criatura notó su presencia. Se acercó con un rugido amenazante, y cuando parecía inminente que atacaría, la perrita aquella se interpuso entre mi hermano y dicha criatura. Empezó a ladrarle tratando de alejarla, y ésta también emitió unos rugidos escalofriantes. Sin embargo, aunque parecía querer atacar, los ladridos de la perrita parecían funcionar, pues el dicho perro de ojos rojos terminó dando un rugido aún más fuerte, para luego salir corriendo y desapareciendo en la maleza. Después de esto yo desperté. No comenté nada al respecto y me limité a decirle que se tranquilizara, para luego seguir nuestro camino. Llegamos por fin a casa y nos relajamos. Ya era bastante tarde, así que decidimos ir a dormir. Pero con todo lo sucedido me fue imposible conciliar el sueño, y supongo yo que a mi hermano también. Estuve toda la noche pensando en todo lo que sucedió en el llano, pero sobre todo en la historia del hombre perro que me contó mi hermano, pues no era la primera vez que escuchaba sobre aquel ser. Mucho antes había oído por la radio la historia de un taxista,
que en aquella misma zona se encontró con aquella criatura y ésta lo atacó. Pero él fue más rápido y pudo salir ileso. Sin embargo, unos días después a esto, se subió un viejo a su taxi que tenía mal olor. Le preguntó dónde quería que lo llevara, y el viejo respondió: al lugar donde nos vimos la otra noche, en aquel llano. El taxista se espantó mucho, pero cuando giró el retrovisor para verlo, este había desaparecido ya. Después otra persona se subió al taxi y le preguntó: ¿qué fue ese perro que acaba de salir del carro? Y el chofer se quedó paralizado. Aquella historia me había helado la sangre y jamás pensé que me encontraría con la misma criatura. Mi madre también me había contado sobre la leyenda del Nahual del Llano y la leyenda de la Llorona también. Jamás pensé que me encontraría con ambas leyendas en carne propia y además en una misma noche. Hasta el día de hoy no sé cómo sobrevivimos a esa espeluznante noche. Jamás volvimos a tomar ese camino. Uno nunca sabe lo que el futuro nos depara. Siempre hay que estar preparado para lo peor y así poder elegir sabiamente el camino correcto. Uno no siempre está solo cuando ocurren experiencias de tipo paranormal. A veces el hecho de que más personas compartan dichas experiencias con nosotros lo hace más real y también por ello mucho más tenebroso. Esta es otra de mis experiencias como trailero, probablemente una de las más espantosas que he experimentado, ya que no estaba solo cuando sucedió. Otras personas fueron testigo y justo por eso sé que fue totalmente real. Todo comenzó un día que tuvimos la fiesta del 30 aniversario de mi empresa. Fue un día muy divertido en compañía de mis amigos y colegas. Comimos, bebimos y fumamos todo como es costumbre en este tipo de celebraciones. Yo no tomo tanto alcohol como la mayoría de mis compañeros, por lo que siempre tengo la tarea de conducir después de la fiesta, para dejar a los más ebrios en sus respectivas casas. Algunos otros se quedaban a dormir en sus unidades. Eran un poco más de las 11 de la noche, cuando salimos para ir a dejar a todos a sus hogares. Para esto no conduje mi propia unidad, sino la de un compañero llamado José, que no estaba tampoco en condiciones de manejar. El camino en un principio fue de lo más normal. Dejé a unos cuantos en sus casas, sobre todo a los más cercanos, y así fue hasta que quedamos solo 4 en el camión. Para no quedarnos dormidos decidimos platicar historias paranormales, pues son bastante comunes entre los traileros. Después de un rato tomamos una carretera bastante solitaria, ya que algunos de mis compañeros vivían en zonas rurales bastante alejadas de la civilización. De pronto el tráiler hizo un sonido de crujidos metálicos y se apagó el motor. Todos bajamos para ver qué sucedía. Sin embargo, en el estado que nos encontrábamos, no era algo difícil determinarlo, pero al final llegamos a la conclusión de que no daba chispa y sería imposible arreglarlo por nuestra cuenta en ese momento. Nos encontrábamos bastante lejos de cualquier parada, así que opté por llamar a mi esposa para pedirle que trajera una vieja camioneta de carga con un remolque que yo tenía en casa. Yo vivía bastante alejado de aquella zona, así que mi esposa tardó bastante en llegar. Como estaba ella sola con mis hijos, tuvo que traerlos también. Unimos el remolque con el camión de mi amigo y partimos una vez más, algo apretados porque ahora íbamos mis 3 compañeros, mi esposa, mis hijos y yo. No sabía bien qué hora era, pero sin duda ya era más de la medianoche. Seguimos el camino para dejar a uno de mis compañeros. Había algo de neblina por lo que no podíamos ir a gran velocidad. Apenas podíamos ver lo que los faros delanteros alcanzaban a alumbrar. La noche era bastante fría y ya todos estábamos muy cansados. De pronto a lo lejos alcanzamos a ver la silueta de una mujer de vestimenta blanca, que parecía caminar por un lado de la carretera. A todos nos dio muy mala espina, pero tratamos de ignorar lo que vimos y seguimos nuestro camino. Pero unos momentos después mi hija empezó a jalarme de la camisa y yo volteé a verla. Tenía una mirada muy seria, lo cual era muy extraño en ella. Me dijo: «Papá, papá».
La señora de blanco quiere venir con nosotros. Yo le contesté que no se preocupara, que no sabíamos sus intenciones. Para mi sorpresa, mi hija parecía tomarlo muy en serio, porque después dijo algo sumamente escalofriante. Ella quiere venir con nosotros, me lo acaba de decir papá. Todos nos quedamos atónitos al escuchar aquellas palabras, pues mi hija tenía muy poca edad, como para pensar en hacer alguna clase de broma de ese tipo. Pasaron algunos minutos cuando de pronto se escuchó alguna clase de gritos de agonía detrás de nosotros, como si vinieran de la caja trasera de la camioneta. Todos nos quedamos totalmente callados y petrificados. Teníamos los pelos de punta y la piel de gallina. Yo giré la cabeza para comprobar de dónde provenían aquellos lamentos y pude ver ahí parada sobre la parte trasera a la mujer de blanco. Su largo cabello tapaba su rostro y parecía no tocar el suelo. Era como si estuviera levitando. Todos la vimos y el terror nos inundó hasta el punto de que nos robó el aliento. Pasaron varios segundos que hicieron que el ambiente se sintiera más frío de lo normal. La mujer de blanco no hacía ningún movimiento, y todos nos encontrábamos tan asustados que nos era imposible hacer algo al respecto. De pronto aquella mujer comenzó a levantar muy levemente la cabeza. Cuando nos miró directamente, emitió un grito escalofriante y tan agudo que tuvimos que llevarnos las manos a los oídos. A mí no se me ocurrió otra cosa que hacer, y casi sin pensarlo aceleré a fondo. Todos dieron un tirón de golpe. Cuando se recuperaron agarrándose de donde podían, aquella mujer ya no estaba ahí. Todos nos quedamos callados lo que restaba del viaje. Los compañeros que quedaron aceptaron quedarse en mi casa a dormir, para llevarlos con más calma por la mañana. Ya habíamos tenido demasiadas emociones por una noche. Yo me sentía tremendamente cansado ya, pero aún así me fue casi imposible conciliar el sueño, al igual que a mi esposa también. No podía dejar de pensar en la mujer de blanco. Al día siguiente me levanté temprano para llevar a mis compañeros, y esperaba que alguno de ellos comentara algo sobre lo que vimos. Sin embargo, nadie lo hizo, pero por la expresión en sus rostros pude darme cuenta que ellos tampoco habían podido dormir bien. Pasaron varias semanas hasta que uno de ellos habló sobre lo sucedido para asegurarse de que todos habíamos visto lo mismo. Todos confirmamos la misma historia, y desde entonces aquella mujer de blanco se hizo muy recurrente entre las historias de los traileros. Como dije en un principio, el hecho de que varios vivimos aquella experiencia juntos lo vuelve más real y mucho más siniestro.